las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer lugar Tatiana Dangond, que es abogada y columnista. Bienvenida como siempre a esta mesa, Tatiana. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel y feliz de estar de vuelta aquí en Voces RCN. Qué bien, estuvo usted en Estados Unidos especializándose, ¿no es verdad? Estaba estaba en Georgetown haciendo una maestría en administración pública, una temporada muy interesante y ya de vuelta en el país. Muy bien. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, gracias por estar aquí. Hombre, Juan Carlos, mil gracias por la invitación a mi compañera y compañeros de panel. Un saludo muy especial y por supuesto a los miles y miles de oyentes de Voces RCN. Alejandro Ocampo, representante de la Cámara, gracias por estar en esta mesa. Hombre, gracias a ti por la invitación, qué rico estar aquí, qué bueno con estos, digamos, panelistas de hoy y un saludo especial para la gente que nos escucha hasta ahora. Así es. Y Luis Guillermo Vélez, abogado y columnista, bienvenido a Voces RCN. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial también a mis compañeras y compañeros de panel y por supuesto a toda la audiencia. Muy bien, en las últimas horas una delegación del gobierno estuvo en El Plateado, en el departamento del Cauca, una zona donde hay muchos cultivos de coca, presencia de las disidencias de las FARC, de grupos al margen de la ley. Estuvo ahí el ministro de la Defensa, estuvo el director de gestión del riesgo, estuvieron otros ministros también, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y estuvo Laura Saravia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, y ella, Laura Saravia, entre otras cosas, dijo lo siguiente, oigan. Esto, y quiero ser muy enfática en esto, tanto la operación Perseo como la instrucción de la presencia de algunos miembros del gabinete, fue una instrucción directa del presidente y esto ha sido una operación que se ha consolidado con inversiones durante meses. Esto no fue algo de la noche a la mañana y quien lidera la misión Cauca y quien ha dado las instrucciones desde el día 1 ha sido el presidente Gustavo. Bien, el presidente no asistió. El secretario de gobierno del municipio de Argelia también habló y dijo lo siguiente. Es una molestia de la población porque yo estuve aquel día en Plateado cuando llegó nuestro gabinete ministerial, pero pues lógicamente la gente te llega al día anterior una cantidad de tanquetas, una cantidad de militares pues fuertemente armados, al otro día ver la institucionalidad, pues es normal el descontento de la gente cuando se esperaba que hablara con la comunidad en una asamblea grande, en una reunión, pues lo que se hizo fue visitar una cuadra y media del pueblo, pero se volvieron. Muy bien, aquí la pregunta es, ¿este tipo de intervenciones de presencia de una delegación del gobierno sirven para algo en una zona que está llena de coca, como nos decía hace un rato una compañera de RCN Televisión que está en la zona? ¿Esto sirve de algo o es simplemente un show, para utilizar la palabra en inglés, de 24 horas? Y empiezo con Luis Fernando Velasco, que conoce muy bien el departamento del Cauca. Doctor Velasco. A ver, Juan Carlos, déjeme plantear un poco un contexto. La zona del Micay, que no solo es Argelia, que también es el Tambo, que es parte de López de Micay, fue hace más de 6-7 décadas una zona de colonización guerrillera liberal. Los liberales guerrilleros de las épocas de la violencia fueron a parar allá porque encontraron unas tierras que además son preciosas. Yo las he recorrido a pie, en carro. Hay lugares en que para llegar hay que llegar en lancha, por ejemplo López de Micay, no hay carretera, y son tierras fértiles, son tierras hermosas, tienen unos ríos, tienen unas cosas espectaculares. Estos primeros colonizadores, agricultores, sembraron, intentaron desarrollar sus economías, y desafortunadamente la institucionalidad, incluso liberal de derecha que gobernaba el Cauca, no entendió lo que la gente demandaba. Unas vías, una electrificación, se demoraron años en llevarles ese tipo de opciones a estos viejos campesinos que intentaron colonizar y bueno, la gente, a falta de opciones, no podían sacar sus cultivos o era muy complejo sacar sus cultivos, les salía más caro sacarlos que dejarlos en esa zona.
pues comenzaron a llegar los cultivos ilícitos y se generó una economía distinta. El éxito de cualquier intervención en una zona como esta es, por supuesto, que haya presencia de la fuerza pública, pero que haya presencia de Estado en su conjunto. Si no hay mercado, si allá no le abrimos opciones, que las tiene todas. A ver, ministra de Agricultura, hace más de 8 meses tiene un buen proyecto de café. Deje de estarlo frenando, meta ese proyectico de café que el presidente se comprometió a eso hace tiempo. Allá se puede dar un café espectacular. Allá hay posibilidades para el lulo, allá hay posibilidades para el cacao, para las frutas. Allá hay incluso unas cooperativas que estuvieron produciendo durante mucho tiempo conservas. Allá está el proyecto más grande de generación hidroeléctrica que tiene avanzado Colombia y que sí lo necesita, que es la central del Micay. Puede generar más de 850 megas, que es una producción de energía bien interesante y a un costo relativamente bajo. Entiendo que el gobierno está trabajando en eso. Entonces, sí, tiene que entrar la fuerza pública porque era una zona tomada por economías ilícitas y por supuesto una zona en la que hace más de 10 años no entraba la policía y a duras penas a veces pasaba el ejército. Hace 6 años no pasa por allá y pues obviamente hay que generar esa presencia, pero si esa presencia no se complementa inmediatamente con acciones de cambios de economía que tienen cómo hacerse y que el presidente ha instruido que se hagan, mucho me temo que va a ser una frustración grande. Yo espero que quienes tienen la obligación de seguir las indicaciones del señor presidente lo hagan y sean efectivos y comiencen a dar resultados para que el Micay tenga una verdadera posibilidad de paz. Muy bien. Luis Guillermo Vélez, ¿coincide con esa opinión? A ver, pues el doctor Velasco conoce el Cauca muchísimo mejor que yo. Y pues ha hecho un relato muy interesante de la historia de la zona y creo que tiene muchas cosas que me parece que son pues acertadas en su análisis. Sin embargo, cuando los funcionarios desde Bogotá se disfrazan de militares y se van de excursión a las regiones o a los territorios que llaman hoy en día, eso siempre sale mal. Para cualquier gobierno, para cualquier tipo de funcionario de esos de Bogotá que se montan en un helicóptero y se sienten que están como en una excursión muy emocionante de la universidad. Eso realmente, las fotos son fatales, las fotos fueron bastante caricaturescas, las que se mostraron, y ya oímos también al alcalde de Argelia quejándose. Esta gente vino acá, se bajó en un helicóptero, recorrió 1,5 cuadras, se tomaron unas fotos, dieron unas declaraciones y se fueron y todo siguió más o menos igual. Y repito, no es un tema solamente de este gobierno, sino desde, en general, los gobiernos cuando hacen este tipo de shows. La presencia del Estado tiene que ser una presencia mucho más continuada, más constante. No puede ser, como se ha dicho muchas veces, solamente militar. En este caso, la presencia no era ni siquiera militar, porque entró el ejército ahora para hacer el evento este que se hizo. Pero pues, como acaba de decir el doctor Velasco, esto lleva abandonado pues 6 años, más o menos. Entonces pues la gente ya dice, bueno, vinieron acá, se bajaron, hicieron unos anuncios y se volvieron a ir. Y es pues creo que una frustración muy grande, o debería ser una frustración muy grande por parte de la gente que habita la zona, todo esto que acaba de pasar. Y hay que anotar otra cosa, Juan Carlos, que me parece muy importante. Y es que la gente parecería haber estado esperando la presencia del presidente. Y el presidente de la República lleva perdido en acción no sé cuántos días en agenda privada, según parece, y ni siquiera fue a un acto tremendamente importante, que era el acto de pedida de perdón de las víctimas de la OP, que es un tema supremamente importante en la agenda de los derechos humanos en el país, y el presidente, después de haber invertido algo así como 4.000 millones de pesos en el evento, no apareció. Dijo que tenía gripa, y según los reportes de la mañana de hoy, parece que lo vieron caminando en Cartagena. Entonces dejó metidos a las víctimas del OP, dejó metidos a los campesinos de Argelia. El gobierno fue allá, se tomó unas fotos, hizo unos anuncios y todo quedó más o menos en las mismas. Entonces pues entiende uno la frustración de la gente con este tipo de actos.
Alejandro Campo, ¿qué piensa de este operativo de la presencia en el plateado de altos funcionarios del gobierno? ¿Es una cuestión que va a funcionar, que surtirá efectos duraderos, o es simplemente un show, para usar, repito, la palabra en inglés? No, correr la insurgencia de allí no es un show. De hecho, hace más de 14 años el gobierno no tenía una victoria contundente en ningún escenario ni territorio manejado por una fuerza al margen de la ley. El 2013 sale de allí el Estado, la FARC se queda completamente con el plateado. En el 2015 tienen que sacar la sanción del mango. Es decir, ahí era una fuerza totalmente insurgente y llega el gobierno de Petro después de mucho rato y tiene un logro militar, el último logro militar que ha tenido más de una década. Si usted mira, hace tiempo en ningún sitio donde haya corazón de la guerrilla puede tomarlo. Una cosa es un municipio que tiene 25 personas, 50 personas, pero hacer esto en el plateado, que era, digamos, un esfuerzo que hace muchas veces venía intentando las fuerzas militares, no era fácil. De hecho, muchos eran escépticos en que podrían lograrlo. Entonces, un logro militar muy, muy, muy importante, la verdad, que demuestra que, digamos, estas fuerzas militares que tenemos están combatiendo a la insurgencia, que tienen un gobierno que, aunque ha extendido la mano para una paz total, no le tiembla para enfrentarse en los territorios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un ministro de defensa, que el ministro hable más, cuente más de lo que se hace. Da a veces la sensación de que por las noticias algunos opinadores se creyera que no está combatiendo, pero esta es una muestra de que después de más de una década si hay un logro militar en manos de un gobierno que muchas personas dicen que no lo está haciendo. Lo segundo, es necesario, como decía Velasco, que hay que llegar con toda la oferta pública. Es decir, allá el Estado siempre ha llegado por décadas a los territorios o a las regiones solamente con la fuerza pública, con el ejército, y ellos no llevan comida, no llevan salud, no llevan educación. Y entonces lo que sigue, digamos, prosperando es una economía ilegal, la economía de la coca, que además tiene obligados a muchos campesinos a vivir de ella porque el Estado no le da oportunidades. Entonces es también la necesidad y la obligación de un Estado que tiene que hallar en verdad oportunidades y desarrollo, generación de empleo, ayuda a los campesinos, si no, no va a pasar nada. Si no, sencillamente la gente va a tener haciendo una asonada, porque lo que siente es que le están quitando un negocio, que es el negocio de la coca, del que vive hace mucho tiempo, porque el Estado no permite que haya otra posibilidad, porque no lo apoye, porque los ilegales mandaban. Entonces es un reto importante para este gobierno poder mantener el orden, mantener el poder territorial, pero tener desarrollo en el territorio. Tatiana Dangond, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo primero es que considero que todo operativo militar sin duda debe ir acompañado de un apoyo integral del Estado, sobre todo cuando estamos hablando de una operación militar que busca recuperar el control de este territorio que ha estado en poder de estos grupos de disidencias y que a lo largo de la historia pues no ha tenido una amplia presencia del Estado, de sus servicios y sobre todo de los derechos que tiene la ciudadanía a acceder a estos servicios del Estado. La seguridad no es sin duda el único elemento que necesita la ciudadanía, también necesita en efecto todos los servicios y todas esas garantías que solo se pueden dar precisamente con una presencia integral del Estado dentro de los territorios. Ahora, la ciudadanía no solamente necesita que estos operativos vayan acompañados de una presencia de ministros y otras autoridades, sino también de una confianza que se tiene que generar con el Estado. Y la única forma en la que se puede generar esa confianza es no solamente pues con la presencia de las fuerzas militares, sino también con una presencia continua de estas autoridades y de sus instituciones. Así que si es un show o no, no lo podemos determinar el día de hoy. Lo podríamos determinar tal vez en 1 o 2 años para ver si en efecto esa operación o ese operativo que se hizo a gran escala tiene efectos para la sociedad civil que está en los territorios y si en efecto se recupera el control territorial no solo desde una perspectiva de estrategia militar, sino también desde una perspectiva de recuperar la confianza de la población que se encuentra dentro de estos territorios. En últimas, hay que aclarar 2 cosas. No es cierto, y creo que hay un consenso en el país sobre que las fuerzas militares en este momento estén en un punto fuerte. Lo que sí es cierto es que es un operativo que puede considerarse medianamente exitoso y por supuesto medianamente exitoso no puede ser cuando usted pone a la gente a que arriesgue la vida.
No, pues, digamos, no ha habido un operativo exitoso en más de 14 años. Y creo que decir que es medianamente exitoso cuando uno pone de antemano la vida de personas es un poco irrespetuoso con las fuerzas militares. Yo creo que es muy exitoso. No hay uno en la década que pueda tener eso. Medianamente exitoso es cuando no se logra. Aquí se logró y el gobierno de Duque no pudo, fue un fracaso. Santos no lo intentó, perdió en el 2003. Esto es exitoso, creería yo. Bueno, gracias por la interrupción. Continúo. En Colombia hay muchos operativos históricamente exitosos y le invito a que los revise a lo largo. ¿Cuáles en la última década de territorio? Le voy a hacer una sugerencia y es, no, déjeme terminar, que usted ya tuvo su tiempo para... No, sí, pero yo creo que uno puede controvertir y preguntar, digamos, porque, digamos, creo que una cosa es la educación y el respeto, no solo es en la palabra, también es en las formas. Creo que hoy respetar las fuerzas militares no tiene ningún sentido. Creo que desconocer el esfuerzo de hombres y mujeres que ofrecen su vida combatiendo la insurgencia es muy fácil desde un escritorio de Bogotá. Y creo que esa gente merece todo el respeto, más que el respeto a pisar una palabra. Disculpe, usted se siente irrespetada, pero creo que está irrespetando la fuerza pública de este país. Yo nunca respeto la fuerza militar ni la fuerza pública de este país. Por el contrario, considero que el irrespeto está cuando le recortan presupuesto y no le dan la capacidad operativa que necesita en un país con un amplio territorio, con diferentes conflictos que se están generando y diferentes luchas que se están dando. Eso sí es un irrespeto para las personas que están en la fuerza militar y en general para quienes están en la fuerza pública. Pero termino con esta idea. Al final, el éxito de este operativo no se determina por lo que está pasando ahora, sino se podrá determinar en 1 o 2 años cuando veamos si lo que está sucediendo es turismo gubernamental o realmente se traduce en hechos reales y concretos y esa hoja de ruta que se pactó entre los ministros y los líderes y la población se cumple a cabalidad. Y esa es la gran pregunta, si el gobierno tiene la capacidad a nivel interno de cumplirlo, y si lo va a hacer y ese compromiso va más allá de mostrar un logro o un éxito militar el día de hoy. ¿Me permite un corto comentario? El operativo del plateado del Micay no comenzó ayer, ni hace una semana. En el operativo del plateado, varios de nuestros miembros de Fuerza Pública perdieron la vida y perdieron sus piernas. Era una de las zonas más minadas de todo Colombia. Es impresionante. ¿Por qué? Porque allá es, digamos, la retaguardia de estas disidencias. Y de allá sacaban buena parte de la financiación. El 75% de la coca del Cauca, que son 25.000 hectáreas aproximadamente de coca, salen de esa zona. Pero además, aunque nominalmente no hay una vía, las propias disidencias y anteriormente las FARC hicieron una vía que sale al Océano Pacífico. Cuando usted logra llegar al Salto de Gurumendi, que es cerca a la población de López de Micay, se divide en una cantidad de ríos, esteros, y usted entra al Océano Pacífico de manera muy fácil. O sea, era una zona estratégica. Para poder entrar a la cabecera, digamos al perímetro urbano del Plateado, que entre otras cosas es o más grande o casi del tamaño de Argelia, la cabecera de ese municipio. Yo sí valoro ese ejercicio militar. Lo digo, meterse a una población, un grupo militar y sacar a esa gente que vivía hace varios años es una operación militar realmente interesante. Ahora, esa operación militar, y con esto termino, solo se va a defender si el Estado colombiano y la sociedad colombiana es capaz de ayudar a cambiar la economía. Total. Quiero decir una cosa. Empresarios del Valle del Cauca, como, bueno, no daré los nombres, están haciendo unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, usted entra a Cali a un sitio y dicen, vea, compren maíz traído del Plateado, de Micay. O sea, se están comprometiendo. Cacao y chocolate traído del Plateado. Entonces, ese es el ejercicio. O sea, militarmente hicieron lo que venían preparando hace más de 6 meses y venían combatiendo, porque los combates no comenzaron ayer. Acordémonos los combates en los altos, en las lomas altas alrededor de la cabecera. Que hayan logrado entrar en una operación que para mí fue limpia, porque yo siempre creí que una entrada a la cabecera del Plateado podía convertirse en una masacre terrible, porque estos tipos se iban, bueno, de hecho soltaron unos drones y hirieron a una cantidad de civiles, porque era una guerra en medio de una población civil. Oiga, pero esto no es de alguna manera también la constatación que la paz total está haciendo agua, porque las disidencias de
de Iván Mordisco fueron las primeras que entraron en ese proceso de negociación. Y con ella se rompió el cese al fuego y se combatieron. Pero ¿será este también además un mensaje, doctor Velasco, para todas las estructuras? Pues me parece que es un buen mensaje. Quien quiera estar en un proceso de diálogo y buscar seriamente la paz, mano tendida. Quien enfrente a la población, quien no entienda el momento que está viviendo el mundo y Colombia, pues hay que combatirlos. El gobierno, no de ahora, hace cerca de 8 meses, rompió los diálogos con ese grupo en particular de las disidencias y está combatiéndolo desde ese entonces y venía preparando esta acción militar desde ese entonces. Ha dado unos resultados. Lo que uno pediría es no dejemos solo a la policía, no dejemos solo al ejército, que entre todo el Estado. El gran reto es llevar los elementos para cambiar la economía de esa región. Pero doctor Vélez, ¿cómo ve usted en ese escenario de la paz total esta operación? Pues yo celebro que se hayan pellizcado después de 2 años para hacer acciones militares en zonas donde pues estaban señoreándose los grupos ilegales. Iván Mordisco, pero también el grupo de Iván Márquez de la Segunda Marquetalia, ni hablar del tema del ELN y también la presencia en muchas partes del país del Clan del Golfo. Yo personalmente creo que la paz total es pues un mamarracho, no tiene ni pies ni cabeza, es una negociación que está deshilachada, que no ha logrado ningún éxito de ninguna especie, son unos cesarfuegos que los cumple la fuerza pública y no los cumplen las insurgencias o los grupos armados, donde la extorsión se ha venido incrementando de una manera muy seria en todo el país, y eso lo dicen las estadísticas y lo dice la gente en la calle. Creo que es absolutamente innegable. Hay estadísticas preocupantes de aumentos de secuestro, continúan y se han aumentado las muertes de los líderes sociales en muchas de estas zonas. En fin, yo creo que eso no está funcionando y lo dice alguien que ha apoyado la paz, que cree en los diálogos de paz, que cree que es la salida de muchos de estos temas de violencia del país, pero esos diálogos tienen que estar bien hechos, con metodologías adecuadas, con procedimientos que se cumplan, con seriedad. Y también hay que paralelamente a esos diálogos pues tener la presencia de la fuerza pública ahí para que proteja a la población. Entonces yo sí cerebro que el gobierno se haya pellizcado, como decíamos, que haya entrado allá. Es una operación, yo no conozco la zona, doctor Velasco, pero debe ser una zona muy complicada, debe ser una zona muy, muy difícil, con operativos militares complejos, y creo que esto salió relativamente bien y hay que plantearlo así, es un relativo éxito. El que se ha tenido, en mi opinión, pero uno sí esperaría que sea continuado, que continúe esto y que la presencia sea permanente en todo esto y que se le ponga un orden al tema de la paz total, Alejo. Porque la verdad es que los ciudadanos desde las ciudades o desde inclusive los campos están viendo que esto pues no está funcionando. Entonces ojalá el gobierno reflexione sobre eso y reencauce esta cosa. Doctor Ocampo, ¿qué significa eso para la paz total? Porque no solamente allí están las disidencias de Iván Mordisco, sino que hay presencia del ELN, de los traquetos del Clan del Golfo, todos disputándose esa ruta del narcotráfico. Mire, pasa lo mismo que pasa en los lados de Jamundí y la frontera del Valle con el Cauca. Este gobierno ha hecho más combates, tiene más logros contra las estructuras criminales que el gobierno pasado. En el tema de combate es 480% en el tema Jamundí. Pero nuestro ministro de Defensa no es un tipo que salga todos los días a dar parte de victoria que hace, y por eso hay un desconocimiento en el país de lo que sucede. Yo comparto lo que decía el doctor Fernando Velasco. Este es un gobierno que ha hecho, estamos en la paz total. Vamos a dialogar. Yo, a pesar de ese logro militar, creo que la mejor salida es la paz. Es más barata, más efectiva, menos dolorosa, es un camino de reconciliación. Y creo que aquel que no quiera hacer la paz, el Estado, sea el presidente Gustavo Petro, fuese otro, tiene la responsabilidad de combatirlo, de darle seguridad a los ciudadanos. Y creo que esto es un mensaje que envía el presidente Petro y el gobierno a todos los grupos. Queremos hacer la paz, pero si no nos toca hacer la paz, nos toca hacer la guerra, estamos preparados para hacer la guerra. Y creo que hoy, digamos, es un mensaje contundente en los sitios donde muchos gobiernos han querido entrar, no habían podido, dando una muestra, digamos, de poder militar, de desarrollo de varios meses, diciendo somos capaces, aquí estamos, y ustedes dirán, si quieren la paz, seguimos haciendo la guerra. Y la invitación siempre será a seguir haciendo la paz. Doctora Tatiana Dangond.
A ver, la paz total como iniciativa es magnífica. ¿Quién no quisiera la paz? Y yo creo que todos los que estamos sentados en la mesa apoyamos todos los procesos negociados de paz y ojalá esto se diera en las circunstancias más idóneas para el país. Sin embargo, la paz total se ha planteado de una forma imprudente, no ha habido una metodología, a pesar de que Colombia puede ser uno de los países del mundo con más experiencia en negociación en salida de conflictos, y eso ha derivado sin duda en una gran preocupación sobre, primero, la pérdida de capacidad operacional de las fuerzas militares, ha derivado también una preocupación sobre la pérdida de control territorial a lo largo del país y sin duda sobre la posibilidad de que estos grupos, sean disidencias u otros grupos que están dentro de todo este ecosistema delictivo, hayan tomado fuerza, hayan respirado durante todo este tiempo y el Estado ahora se está enfrentando a un enemigo mucho más fuerte y a un enemigo que ha ganado presencia y una ventaja competitiva. Dicho esto, por supuesto, ojalá se pueda pensar en una salida de paz negociada con otros grupos armados, pero también tiene que haber una voluntad por parte de ellos y es la misión del Estado no solamente observar cómo se comportan estos grupos, sino garantizar que el Estado no pierda esa ventaja competitiva que ha ganado no durante 3 años, durante la última década. Entonces, eso es muy importante y al final del día no solamente hay que preocuparse sobre cuál es la lógica que manejan estos grupos armados, que sin duda, pues algunos serán grupos armados, otras categorías, sino preocuparse realmente sobre cuál es el rol del Estado y es garantizar la seguridad y sobre todo la presencia del Estado a lo largo y ancho del país. Muy bien, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 7 de la noche, 57 minutos. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond, Luis Fernando Velasco, Alejandro Ocampo y Luis Guillermo Vélez. Hay una columna que se publicó en la revista Cambio que ha sido muy comentada en las últimas horas. Es de Mario Mendoza, el escritor colombiano, y es una columna que se titula lo siguiente, dice: Retrato de Gustavo Petro en blanco y negro. Repito, es de Mario Mendoza y lo que dice la revista es que el escritor redacta para Cambio un perfil de los claroscuros del presidente Gustavo Petro. En esencia, Mendoza empieza diciendo que él se leyó la autobiografía del presidente de la República, que el presidente pues formó un club de lectura en el colegio donde estudió en Zipaquirá, el mismo colegio en donde hizo el bachillerato Gabriel García Márquez, que luego cuando fue torturado, según cuenta el presidente de la República en su autobiografía, en sus memorias, pues él también fundó para sostenerse, para poderse defender del drama que estaba viviendo, otro club de lectura. Dice Mendoza que cuando el doctor Petro se lanzó a la presidencia, él pensó que Petro era un hombre ilustrado, es la palabra que utiliza Mendoza, pero que poco a poco todo eso se ha ido desvirtuando y que realmente el gobierno lo ha decepcionado tremendamente. Termina el artículo Mendoza diciendo lo siguiente: la triste verdad es que el estricto cumplimiento del proceso de paz y una reforma de fondo a la educación, que hubieran podido ser los 2 pilares centrales de su gobierno, se habrían financiado sin problemas si sus propios compinches no se hubieran robado nuestra plata de la manera más vil y descarada. Y agrega Mendoza, y ojo, toda la corrupción que le criticamos a la derecha no se la podemos permitir a la izquierda. El problema no es aliarse con la pandilla de turno, sino estar del lado de la ley. No hay ladrones buenos y ladrones malos, hay solo ladrones. Y finaliza de la siguiente forma: ahora solo queda una enorme desilusión, mucha desesperanza y la zozobra de un país cuya inestabilidad política y social se ha acrecentado bajo su mandato indisciplinado y delirante. La pregunta es, ¿tiene razón Mario Mendoza o está equivocado? Tatiana Dangond. Bueno, yo empezaría por decir que por supuesto él se dio unas libertades literarias y yo no suscribiría todo lo que dice en la columna, pero hay un mensaje central y es ese mensaje de decepción de personas que esperaban en este gobierno un cambio, no que esperaban en este gobierno un gobierno que se comparara con el anterior para mostrar sus resultados. Entonces, en cualquier caso, yo creo que esta columna refleja el sentimiento de muchos colombianos que de buena fe votaron por la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez y que se sienten absolutamente decepcionados, no solamente con los resultados o los pocos resultados que ha tenido el gobierno, sino que se sienten defraudados por la cantidad de anuncios que diariamente tiene este gobierno, donde hay corrupción, donde hay, en fin,
irrespetos a las altas cortes, donde no se ha llevado o se ha cumplido a cabalidad los compromisos con el proceso de paz con las FARC. En fin, son muchas las aristas que tiene la decepción en Colombia y por eso la desfavorabilidad del presidente es tan alta. Cuando el presidente habla del pueblo y del pueblo que refrendó su elección, lo que no reconoce aún es que mucha parte o gran parte de ese pueblo ya no confía en este gobierno y que le queda poco tiempo para recuperar esa confianza. ¿Coincide con ese punto de vista Alejandro Ocampo? No, yo creo que, digamos, Mendoza tiene el derecho, como cualquier colombiano, a criticar el gobierno, mucho más si votó por él, pero creo que tiene una mirada unidimensional, en la cual permite, digamos, termina haciendo un desarrollo en su columna para joder al presidente Petro. Y eso en una persona normal está bien, pero Mendoza es un tipo informado, un tipo inteligente, y entonces, digamos, es adrede donde fustiga el presidente sin ninguna compasión. Entonces a él se le olvida, por ejemplo, que le ganamos las elecciones a unos mega ricos que van a hacer todo lo posible para que no les cobren impuestos, a una clase política que perdió el poder, que es mandadera y financiada por algunos de esos empresarios y ricos, que han hecho lo que sea para tener el poder de robarse las elecciones, la comida de los niños, acusados hasta de matar opositores desde Gaitán para atrás y para adelante. Y desconocer eso, que es un poder real en el país, es un tema que, digamos, que no tiene lógica en un análisis de eso. Dos, creo que desconoce los fallos de las Cortes frente a temas que en otros años y en otros periodos, con los mismos argumentos, con los mismos decretos, dieron adelante. Lo de La Guajira es un tema terrible para La Guajira. Yo no entiendo, digamos, la Corte cómo digamos, logró tener una lógica de fallar en derecho esa parte que parece que en otros momentos le ha dado vía libre. El, digamos, quitar la posibilidad de unos impuestos para financiar las clases, algunos programas del gobierno de hidrocarburos, creo que no era, digamos, la mejor salida. Entonces, decir, claro, el gobierno Petro tiene errores, no hay gobierno sin errores. Y seguramente todo lo que quiere hacer Petro y lo que los que votamos por él quisiera no se puede hacer, no es solamente porque Petro no quiere, no, es que aquí hay unos poderes que, digamos, actúan en la política y creo que a Manuel Mendoza se le olvida eso y cuando no hace eso es cuando no hace una columna ecuánime, tampoco tiene por qué hacerla. Sí, pero digamos es una columna venenosa, digamos, con ganas de darle duro al presidente y algo más grave, no reconoce ningún logro el presidente. Y en la vida no hay nada tan malo que no tenga nada bueno, ni nada tan bueno que no tenga nada malo. Entonces, digamos, hay una intencionalidad, logró, digamos, hacer un retracto no a blanco y negro, pero sí unidimensional de Petro, al estilo que él lo quiere pintar, de un buen literato como es él, que puede hacerlo y tiene derecho a hacerlo. Que no compartimos y no sea verdad, es diferente. Pero claro que él puede, digamos, estar disgustado, decepcionado y decir lo que quiere el presidente. Luis Guillermo Vélez, ¿está de acuerdo con Alejandro Ocampo? Bueno, yo creo que, no estoy de acuerdo, pero no hay cuña que más apriete que la del propio palo. Lo que dice Mario Mendoza en la columna es pues lo que muchísima gente ha dicho durante 2 años de este gobierno. Pues la decepción, por supuesto, la falta de cambio efectivo, la politiquería, la corrupción, la ineficacia, en fin, todo lo que ya se ha dicho en muchas ocasiones. Parecería que esta vez la furia de las muy portentosas bodegas petristas se dirige en contra de alguien que creían era propias tropas, que era, digamos, un alfil, una persona afín al proyecto del presidente y del pacto histórico y del petrismo. Y entonces cuando esta persona pues cuestiona de una manera pues independiente, y está en todo su derecho de hacerlo, por supuesto, cuestiona al presidente cómo lo hace, entonces pues esto genera una furia inmediata. Lo cierto es que el presidente viene perdiendo popularidad seriamente. La encuesta publicada el día de hoy de Jan Haas es una encuesta bastante seria, además lo muestra en el 30% de popularidad, ha estado más o menos ahí, baja un poquito, de eso tal vez en algunas aparece un poquito más arriba, pero es una persona que está pues en el 30% y sus alrededores de popularidad y ya se está acabando el mandato, o sea, ya pasamos la mitad de este camino, estamos ya caminando sobre la segunda mitad de esto. Ya dentro de un año vamos a estar en pleno ambiente electoral, la gente está pensando en otras cosas y se le acabó el tiempo a este gobierno. Entonces siente uno
en el petrismo es de desesperación, entendible, porque esto no les funcionó. Y las posibilidades de que el proyecto del petrismo y del pacto histórico continúe más allá del 26, pues se ven muy pocas. Y además también se ve que viene en el Congreso de la República una pela muy dura al pacto histórico. No lo ve uno que vaya a repetir el número de congresistas que tiene en la actualidad. Entonces esto pinta muy mal y esto es parte de esa desesperación que, decíamos, se manifiesta a través de la rabia bodeguera. Luis Fernando Velasco, ¿qué está de acuerdo con Mario Mendoza o en desacuerdo? Es una opinión de una persona que, como bien lo planteaba el señor representante a la Cámara, pues genera un debate interesante porque es una persona que ayudó a llegar a este proyecto político a la presidencia. Frente a esa crítica, primero, pues hay elementos que tenemos que tener claros. A un proyecto político como el proyecto político que muchos ayudamos, elementos de corrupción nos la cobran 30 veces y así debe ser. Porque evidentemente la gente no espera eso. O sea, puede esperar errores, puede esperar, pero barbaridades como las del señor Olmedo nunca esperaría un ciudadano verle de un proyecto político que, entre otras cosas, se cimentó en una lucha real que es clarísima, que fue la que dio el líder de ese proyecto siempre como congresista, siempre como un hombre que ha estado en contra de esos elementos de captura del Estado por intereses muy particulares. Pero también es una columna que valdría la pena que tenga respuesta, revisar realmente cuáles han sido los avances de este gobierno. Hacer reformas tan relativamente sencillas como la reforma pensional fue una cosa titánica. O sea, lograr que la gente entendiera que no se podían seguir subsidiando las megapensiones de este país mientras alguna gente no tenía ni siquiera un mínimo vital para vivir e intentar crecer un subsidio que, si bien es cierto existía, es un subsidio que no llegaba a 80,000, 90,000 personas, y planearlo para 2,5 millones de personas, pues son reformas que el país poco a poco va a comenzar a sentir. Ese país que la gente muchas veces no ve, porque nosotros creemos que el país son 4 o 5 formadores de opinión, cuando el país es mucho más grande. Entonces valdría la pena preguntarle a esa gente que comienza a recibir los efectos de una reforma, qué opinan de lo que está pasando. De todas maneras, yo sí creo que una crítica, antes que descalificarla totalmente, vale la pena revisarla y ver qué elementos tiene para saber en dónde se tiene que mejorar. Yo soy de los que creo que, pongo de ejemplo lo del plateado, que va a ser un reto gigantesco, que sí hay que mejorar en la ejecución. Entre el anuncio y la acción hay que mejorar, porque es muy complejo decir que uno va a hacer algo y que la gente no lo vea, porque eso deslegitima mucho un proyecto político en el que muchos colombianos creemos. Muy bien. Bueno, les quiero cambiar de tema y les quiero cambiar de país, porque mucho antes de que se produzcan las elecciones en Colombia, las presidenciales, están las de Estados Unidos. Y por supuesto todos los países del mundo tienen interés en lo que va a pasar en Estados Unidos exactamente dentro de 3 semanas. El martes 5 de noviembre se enfrentan Kamala Harris, vicepresidenta demócrata, la vicepresidenta de Joe Biden, con el expresidente republicano Donald Trump. ¿Cómo están las encuestas? Pues hay un empate técnico. Aquí tengo enfrente la encuesta de 538, una de las empresas más serias encuestadoras. Si las elecciones fueran hoy, Kamala Harris obtendría el 48,5% de los votos y Donald Trump el 46,1%, es decir, más o menos 2 puntos porcentuales de diferencia, lo cual significa que hay un empate técnico. Incluso Kamala Harris ha ido cayendo en las encuestas levemente en los últimos días. Lo cierto del caso
es que el día de las elecciones en Estados Unidos la gente no vota directamente por el presidente, sino por los delegados al colegio electoral. Es un colegio que tiene 538 integrantes. Para ser presidente hay que conseguir 270 votos ahí, ese es el número mágico, y los delegados, cada uno de los estados tiene un número distinto de delegados. En esta ocasión se habla mucho del estado de Pensilvania, donde hay 19 delegados al colegio electoral, y los analistas dicen que el que gane en Pensilvania gana las elecciones. Estoy simplificando un poco, pero yo les quiero preguntar a ustedes, pues cómo ven la cosa, porque está muy peleada, nadie sabe qué va a pasar, cualquier resbalón significa que uno de los dos candidatos se puede hundir. ¿Y con qué ojos ven ustedes lo que está pasando? Y le pregunto primero a Tatiana Dangond, que acaba de llegar de un año en Washington. Tatiana. Bueno, en efecto, las encuestas muestran un empate técnico en Pensilvania. En este momento, Kamala Harris lleva un punto porcentual por encima de Trump. Eso es prácticamente nada. Adicionalmente, el tema que hemos venido hablando es las encuestas suelen desfavorecer a Trump y eso puede generar un margen de error que al final juega a su favor. Pero en el supuesto en el que ganara Kamala Harris igual, habría un problema adicional, y es que como las encuestas muestran casi un empate técnico, cuando se vayan a acreditar esos resultados va a haber toda una polémica y toda una estrategia por parte de las bases de Trump y por todos sus partidarios para no aceptar los resultados de esas elecciones, eventualmente si ganara Kamala, por supuesto. En cualquiera de los casos yo creo que hay que tener dos cosas muy claras. Primero, en efecto, Kamala tuvo un momento impresionante de crecimiento, ese fue su momentum cuando lanzó su candidatura. Ese momentum se está diluyendo en el tiempo porque en efecto ese momentum ya pasó después de la convención demócrata. Pero también hay que ver un tema que es esencial y es en qué puntos son fuertes cada uno. Esta mañana estábamos viendo que los resultados en las encuestas muestran que el tema, por supuesto, en Estados Unidos más importante es en la economía. Y en la economía, solo el 23% de los estadounidenses creen que el gobierno actual ha manejado bien la economía y eso sin duda afecta a Kamala Harris. Hay muchos otros aspectos que se pueden considerar. Lo cierto es que el 5 de noviembre podemos estar sentados acá en Voces mirando los resultados, pero ese día no se va a saber quién es el ganador, porque vamos a entrar, o ellos van a entrar más bien en una dinámica de litigiosidad, va a entrarse en una dinámica de desacreditar todos los votos, pero sobre todo se prevé que Trump va a entrar en una dinámica de crear noticias falsas y de toda una serie de estrategias que sin duda puede llegar a minar la confianza dentro de estos resultados. Finalmente, yo creo que la fecha en la que se sabrán realmente los resultados será el 11 de diciembre, que es el plazo que tienen los estados para certificar sus resultados. Y cierro con esto. Por supuesto, Estados Unidos se enfrenta a un momento de polarización muy álgido y además eventualmente si llega Trump no solamente va a ser un tema de los efectos que esto va a tener para Estados Unidos, sino para todo el orden global en un momento donde hay diferentes frentes de conflictos, donde Estados Unidos tiene una incidencia directa y sobre todo sobre su relación con la OTAN. Alejandro Ocampo, ¿con qué ojos ve este asunto? ¿Cómo ve la cosa? Muy complicado, muy reñido. Yo creo que, digamos, va a pasar hasta el último día que nos demos cuenta. Si sigue como está, ¿no? Puede que pase algo trascendental. Yo creo que van a haber unos temas importantes hoy. La economía. Creo que el conflicto en el Medio Oriente, digamos, lo que pasa estos días, cualquier acción que tome el gobierno de los Estados Unidos que interprete mal los estadounidenses o el tema internacional puede inclinar la balanza. Creo que el tema del aborto está tomando fuerza política y debate en Estados Unidos. Creo que esos elementos, el cambio climático, y creo que estos días van a empezar a sacar, digamos, las últimas, digamos, jugadas o cartas que puedan tener, pero creo que esos 4 elementos pueden determinar qué puede llegar a suceder el día de las elecciones. ¿Qué más creo que puede, digamos, que está pasando? Creo que hay una incertidumbre en Estados Unidos que en algún momento tendrá que ser o el Partido Republicano Demócrata que en estos días emita una idea frente al tema, por ejemplo, de inflación, de alguna medida frente al tema de la recesión que pueda inclinar la balanza un poco. Veo muy reñidos los distritos donde, digamos, en la disputa entre Hillary y Trump ganó Trump ampliamente. Esos delegados hoy no están así. Creo que hay una disputa mayor y creo que aquí cualquier voto cuenta y van a empezar a cuidarse mucho. Yo creo que Kamala, digamos, luego de que sale la convención, ve que en algunos temas no repunta como quería, entonces más bien se abstiene, es muy cautelosa,
comienza a ser más conservador lo que pensábamos que iba a ser, para tratar de no perder unos votos que cree que el Partido Demócrata podría tener y que son, digamos, hoy con incertidumbre o ambivalentes en la política. Te quería preguntar por las elecciones en Estados Unidos también a Luis Guillermo Vélez. ¿Cómo ve el asunto? Pues creo que esto es increíblemente empatado esto. Y creo que la decisión final va a depender de varias cosas. Uno, la capacidad de movilización de los partidos. El Partido Demócrata es un partido que moviliza mucha gente, históricamente más que los republicanos. Ya veremos si logra movilizar a la gente para que salga a votar. De hecho, la gente ya está votando en Estados Unidos, porque como votan por correo, ya muchos estados, pues desde hace más o menos unas 2 semanas, están recibiendo los votos. Entonces, ya eso es un factor importante. El segundo factor importante acá es que sí parece que hay un movimiento muy importante de los hombres afro y los hombres latinos a favor de Trump. No van a votar con las mayorías que se daban usualmente a favor de los candidatos demócratas, sino que una parte importante se va a ir con el candidato republicano, y eso puede llegar a hacer la diferencia. Mientras tanto, las mujeres están votando de una manera más cargada, por así decirlo, a favor de la señora Harris. Kamala Harris. Exactamente. Entonces creo que hay 2 factores que van a ser decisivos en todo esto. Ya veremos a ver qué pasa. Movilización, votos de latinos y afros. Veremos también qué pasa con los votos de los sindicatos, eventualmente, que también se han movido hacia el lado de Trump. Y otro factor muy importante, y es que las encuestas tradicionalmente han subestimado el voto de Donald Trump. En el caso del 16 y en el caso del 20, los candidatos demócratas ganaban por 4 puntos más o menos en las encuestas, y acabó ganando en el 16 Trump y por muy poco en el 20. Están empatadas las encuestas. Dicen los encuestadores que ellos han hecho ajustes para corregir la subestimación de Trump, pero ya veremos si son ajustes suficientes o si fueron demasiado grandes o quién sabe. Entonces, conclusión, grandísima incertidumbre. ¿Está de acuerdo con esa teoría, Luis Fernando Velasco? Me pego a la última palabra de mi buen amigo Luis Guillermo, de incertidumbre. Total. O sea, hay elementos interesantes. Tatiana plantea el caso de Pensilvania, cuya capital Harrisburg y su ciudad más importante Filadelfia, que entre otras cosas fue la ciudad de la Declaración de la Independencia. Pero mira, Tatiana, Pensilvania siempre votó por los demócratas desde 1992. Solo ganó un republicano, que fue tal vez en el 2016, si mi memoria no me falla, Trump. Trump ganó y después perdió en Pensilvania. Sí. O sea, él viene de más a menos en la encuesta. Lo que pasa es que las encuestas, pues sí, las encuestas son un indicador, pero hay muchos elementos. El voto en los últimos días es muy emocional, y no solo en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Entonces hay elementos hoy en el escenario político para tomar decisiones, lo que está pasando en el Medio Oriente. Ojo, eso es muy delicado. Uno no sabe cómo reaccionará el elector americano, si lo van a meter en otra guerra en la medida en que se pueda. Ojalá que no ocurra, pero se pueda enredar más, por ejemplo, el conflicto ya directo entre Irak e Israel, porque Estados Unidos intervendría. Entonces, ¿qué va a pensar? ¿Quién puede manejar más ese conflicto, mejor ese conflicto? El propio manejo de la crisis después del huracán en la Florida. A mí me pareció increíble ver ese divorcio tan gigantesco entre el gobernador de la Florida no contestándole al presidente de Estados Unidos. En Colombia podemos tener las diferencias que quieran. Sí le contestó al presidente, no le contestó, fue a Kamala. Sí. Entonces, acá podemos tener las diferencias que se quieran, pero frente a un tema como una catástrofe, estoy seguro que un gobernador, por diversos criterios que pueda tener con un presidente, van a tratar de trabajar juntos. No digo cualquiera. Entonces ahí hay unos elementos que lo llevan a uno a la incertidumbre, pero también recordemos algo. ¿De dónde venimos en esta campaña? Venimos de un partido demócrata que estaba derrotado. O sea, estaba derrotado.
independientemente de la calificación que uno pueda hacer frente al actual presidente, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo ha hecho regular, Joe Biden evidentemente no era el candidato para enfrentar a Trump. Lo que ha hecho Kamala es un acto heroico, es una mujer con unas capacidades gigantescas y yo no desvaloro lo que esa mujer ha hecho en una campaña en donde su partido estaba prácticamente derrotado y ella ha levantado una campaña que hoy nos tiene a nosotros aquí 4 diciendo y a muchos más personas que les gusta hacer un poco de análisis de política electoral internacional, que hay incertidumbre y nadie puede decir a ciencia cierta hoy quién va a ser el ganador. Yo agrego algo a esto, Claro. que creo que solo una frase. Nosotros creemos que realmente los conflictos a nivel internacional realmente inciden sobre el voto estadounidense y el porcentaje sobre el que incide es muy bajo. Realmente se preocupan más por los temas domésticos finalmente y eso Tema es del lo que empleo y la finalmente economía. no, y finalmente la economía va mucho mejor, pero lo que la gente le preocupa más es el costo de vida en este momento, que es mucho más elevado en este momento a pesar del crecimiento de la economía. Y el dato que daba Luis Fernando Velasco es interesante. Estaba viendo aquí Pensilvania, el estado clave en estas elecciones. En el 92 y en el 96 votó demócrata, o sea, por Bill Clinton y ganó. En el 2000 y en el 2004 votó demócrata y perdió, porque en esos años fue elegido George W. Bush. En el 2008 y 2012 votó por Obama y ganó. En el 2016 votó por Trump y ganó, ahí sí republicano. Y hace 4 años por Joe Biden y ganó. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tatiana Dangond, por haber estado aquí, Luis Fernando Velasco, Alejandro Ocampo, Luis Guillermo Vélez, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.